Desde niña yo sentía fascinación por Egipto. Todo lo relativo a Egipto, no necesariamente en ese momento sobre Cleopatra. Egipto me fascinaba y yo desde niña soñaba con ser arqueóloga. Pero mis padres, yo por ejemplo tenía unos amigos que tenían una finca que tenía cuevas y ese era el sitio favorito mío para ir y meterme en esas cuevas me fascinaba. Las cuevas estaban llenas de cacatas y eso, pero a mí no me importaba, me encantaba estar ahí dentro. Sin embargo, mis padres, a medida que fueron viendo mi interés en la arqueología, trataron de disuadirme, que no valía la pena que yo perdiera mi tiempo estudiando algo que yo nunca iba a poder trabajar. Y un día estaba en una peña con unos profesores universitarios, intelectuales, entre ellos mi papá, y yo les dije que quería un libro de Shakespeare, Cleopatra y Marco Antonio. Y ahí entonces todos estos intelectuales dejaron todo lo que estaban haciendo para decirme que no valía la pena estudiar sobre Cleopatra. Y se refirieron a ella de manera muy negativa. Y eso me hizo pensar cómo un personaje a través de la historia podía tener esa imagen, que quizá no era real. Yo me sentí indignada y vi que todos eran hombres. Y entonces me sentí que yo podía ser la defensora de Cleopatra en ese momento y pedí tiempo para estudiar sobre el personaje. Y ahí, en el año 1990, es cuando empiezo a estudiar sobre el personaje y me fascina. Y me encuentro un personaje distinto del que sale en las películas. Ya para el año 2003 yo tenía ya esa firmeza de que quería ir a Egipto, pero también se me dificultaba mucho, no encontraba ningún apoyo. Y ya para el año 2004 yo decido irme a Egipto, aunque nadie estuviese de acuerdo, mis familiares que fueran, ni mucho menos, y yo decido ir. Cuando llegué a Egipto, aparte de todos los conflictos que tuve familiares para poder salir, llegamos al aeropuerto y cuando nosotros pasamos el pasaporte dominicano, inmediatamente el oficial comenzó a mirar el pasaporte y nos respondió, no hablaba nada de inglés, pero nos dijo Mickey Mouse Passport. Nosotras nos miramos, dijo Mickey Mouse. Y ahí mismo llegó la policía y nos detuvo y nos llevaron a una habitación donde estaban las personas que iban a ser deportadas. A eso nosotros habíamos llegado a la medianoche y como a las 5 de la mañana llegaron las autoridades del aeropuerto, nos pasaron el pasaporte, nos dijeron que nos habían depurado, que todo estaba en orden, que podíamos entrar a Egipto. Es importantísimo eso porque a través de esa agencia yo contraté ahí un vehículo con un chofer, un guía turístico, y ese guía turístico al reunirnos al otro día resultó, en un momento quería explicarme lo que era Egipto, y yo le dije, mira, me siento muy agotada, la verdad no quiero que me hables mucho. Resultó que ese guía turístico era arqueólogo, egiptólogo, especialista en jeroglíficos, y era una de las personas que trabajaba con el doctor Zahi Hawass, que era la persona a quien yo quería ver. Y entonces a través de él me hizo la cita y menos de 24 horas ya yo estaba sentada con el doctor Hawass. Entonces todos esos acontecimientos lo que hicieron fue facilitarme las gestiones que yo tenía que hacer en Egipto. Y en vez de tomarme un par de semanas o meses, a veces tomo para conseguir una cita, yo en 24 horas ya estaba con las autoridades egipcias. Yo le fui simplemente a pedir permiso para visitar los templos en Alejandría que estaban cerrados al público. Pero yo en ese momento tampoco me quise aventurar a hablar de la búsqueda de Cleopatra, porque yo tampoco nunca había ido a Egipto. Y yo quería cerciorarme si mi teoría tenía condiciones de ser cierta. La única forma era visitando los lugares, estudiándolos y luego regresar a hablar con las autoridades. Desde que yo entré al lugar, desde que yo entré ahí, inmediatamente me convencí que era ahí. Lo que me sorprendía era que el lugar había sido excavado por más de 200 años por los más famosos egiptólogos de su tiempo. Inmediatamente yo lo visualicé y empecé a estudiarlo, ahí me quedé unas cuantas semanas. Me di cuenta que ellos habían fallado por pulgadas de donde yo pensaba que estaban las estructuras y que si yo tenía la oportunidad de excavar, yo iba a poder develar las estructuras, porque es que el lugar no tiene ningún edificio en pie, pero yo podía encontrar los cimientos. Yo buscaba túneles y pasadizos, que era donde a través de ellos nos van a llevar a la tumba perdida. Tenía un gran reto porque son más o menos unas 2.000 aplicaciones al año y solamente dan unas 150 licencias, pero de los más prestigiosas universidades del mundo, con unos currículos impresionantes. Y yo solamente iba a tener esa sola oportunidad. Preparé mi proyecto y regresé a Egipto. Entonces ahí sí fui a hablar con el secretario del Consejo Supremo, el doctor Hawass, para plantearle mi proyecto.
Cuando yo hice mi exposición al doctor Hawass y al comité permanente de 100 profesores universitarios, ellos, yo los convencí con la seguridad con que le hablé sobre el proyecto. Y ellos me dieron una oportunidad de excavar. En vez de darme un año, como le dan a todo el mundo, a mí me dieron 2 meses. Me dieron, usted no convenció, pero como usted está tan segura, usted no necesita un año. En 2 meses usted puede encontrar las evidencias que usted dice que usted puede hallar allí. Y en esos 2 meses yo pude encontrar las primeras evidencias. Y ya tenemos 6 años en el proyecto. Es decir, yo desde el primer momento, desde que yo salí de la República Dominicana, yo he estado convencida de que es así. Y nosotros lo que vamos a descubrir son todos los cimientos de los edificios que compusieron este importante templo. También quiero demostrar que este templo fue dedicado a la diosa Isis, porque Cleopatra era la representación de la diosa. Y uno de los elementos que me sirvieron para ubicar el posible lugar es que si ella era la representación de la diosa Isis, ella no iba a escoger un templo donde se adorara otro dios que no fuera la diosa Isis, porque ahí estaba su fe. Entonces es un templo que está dedicado a la diosa, pero encontraba el inconveniente que no se sabía que ese templo había sido dedicado a ella. Ese es uno de mis hallazgos. Nosotros descubrimos el mismo santuario de la diosa Isis, y aparte de eso, cuando la comunidad arqueológica comenzó a atacarme, a decirme, bueno, porque están los cimientos, pero usted, ¿en qué se basa para decir que es de la diosa Isis? Aún así yo no tenía nada escrito, no tenía ninguna información, pero tuvimos la suerte que a 4 pulgadas de donde se encontró, donde paró la última expedición, ahí estaba la placa de la fundación del templo. Esa placa siempre está cubierta con un bloque de piedra de cientos de toneladas, y ya la expedición anterior la había levantado, y yo con una brocha, simplemente a media pulgada de arena, encontré lo que sería el hallazgo más importante que puede tener una expedición, la placa de la fundación del templo. Esa placa estaba escrita en griego y en jeroglífico, eran varias placas, en cristal azul y verde, y ahí decía claramente que el templo estaba dedicado a la diosa Isis. Entonces ya con eso yo cambié todo el conocimiento y todos los libros que se habían escrito hasta la fecha, y probé que el lugar estaba dedicado a la diosa Isis. La única información que hay de la tumba de Cleopatra es que está en un templo de Isis. Y si ya demostrábamos que ese templo fue dedicado a la diosa, entonces teníamos grandes posibilidades de que mi teoría fuera correcta. Mira, cuando nosotros empezamos el trabajo en Egipto, yo era la burla, yo era el hazmerreír de toda esa comunidad arqueológica, egiptólogos, que ya habían trabajado allí y se burlaban de que ahí no había nada que descubrir. Pero nosotros hemos ido limpiando diferentes áreas, y ya tengo prácticamente toda la explanada del templo en un quizás 80-85% limpio, y hemos ido encontrando los hallazgos importantísimos. Tenemos todas las edificaciones y los santuarios que compusieron ese templo, el santuario dedicado al dios Osiris, a la diosa Isis, los lugares donde vivían los sacerdotes. También tenemos más de 400 piezas importantes del periodo de Cleopatra, bustos de dioses, de faraones, tenemos rostros, tenemos estatuas, pedazos de estatuas de la diosa Isis, tenemos muchísimos. Tenemos más de 500, al día de hoy 500 monedas con el rostro de Cleopatra, de Alejandro Magno, de Marco Antonio, de la dinastía de los Ptolomeos, que es la dinastía griega de la que Cleopatra pertenece, siendo la última de ellos. Fuera del templo alrededor hemos descubierto un gran cementerio, el más grande jamás descubierto en Egipto. Ese cementerio es importantísimo porque es la corte de uno o varios faraones, y ese cementerio va rodeando todo el templo. Todas esas personas quisieron ser enterradas ahí para proteger una tumba muy importante que está dentro del templo. Y en cierta época del año, el sol se levanta sobre ese cementerio como si levantara todas esas tumbas para proteger ese lugar. Todavía no sabemos qué simboliza exactamente esa fecha, pero es el 24 de diciembre, donde todas esas tumbas como que se levantan junto al sol y dan específicamente en un lugar del templo, de la parte central del templo, de la diosa Isis. También quiero, que es una de las cosas que más interés tengo y por lo que he luchado más, es demostrar que todos los países tienen algo que aportar. Latinoamérica siempre se ha visto como un país que no tiene nada que aportar a nivel de la ciencia. Todos los países y todos los seres humanos tienen capacidades,
y yo quiero, una de las cosas que he hecho, que he trabajado mucho para ello, me he sacrificado mucho, es porque ese proyecto, quiero que sea un proyecto dominicano, quiero que sea un proyecto latino, porque Latinoamérica nunca ha participado en ningún proyecto, no había tenido la oportunidad, no había logrado insertarse en este sistema de donde la arqueología está limitada para las grandes potencias, los países que tienen grandes presupuestos para la ciencia. Y aparte de eso, la satisfacción de sacar a este personaje de la oscuridad y traerlo y que se conozca como verdaderamente fue. No porque se haya escrito en la historia, es real. Y tenemos la oportunidad de cambiar eso. A mí me llena de satisfacción. Y he cambiado mi vida completamente para poder llegar a ese punto. Yo me siento que estoy en el umbral de ese proyecto. Y yo todavía en realidad no sé todo lo que ese proyecto más adelante pueda traerme a mí, pero me siento en el deber como mujer, como madre, de demostrar algo que yo sé,